Abraham, el padre de la fe. Bienvenidos a una historia que cambió el destino de la humanidad para siempre. Una historia de fe inquebrantable, de promesas divinas y de un hombre que se atrevió a creer en lo imposible. Esta es la historia épica de Abraham, el padre de la fe, el llamado divino. En la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, hace más de 4000 años, vivía un hombre llamado Abraham. Era próspero, tenía rebaños, siervos y una esposa hermosa llamada Sarai. Pero había algo que lo atormentaba día y noche. No tenían hijos. Las noches en Mesopotamia eran largas y silenciosas. Abraham contemplaba las estrellas desde la azotea de su casa, preguntándose si los dioses de su padre Taré tenían algún propósito para su vida. Los ídolos de piedra y madera que adoraba su familia permanecían mudos, fríos, sin respuestas. Pero una noche, todo cambió para siempre. Una voz poderosa, diferente a cualquier sonido terrenal, resonó en lo más profundo de su ser. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham cayó de rodillas temblando. No era un sueño, no era su imaginación, era la voz del Dios Altísimo, el Creador del cielo y la tierra, hablándole directamente a él. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El corazón de Abraham latía como un tambor de guerra. Esta promesa era imposible de entender con la mente humana. ¿Cómo podría ser padre de una gran nación si él y Sarai no tenían hijos? ¿Cómo podría bendecir a todas las familias de la tierra un hombre de 75 años? Pero algo sobrenatural sucedió en ese momento. Una fe extraordinaria se encendió en el corazón de Abraham. No entendía cómo, pero sabía con absoluta certeza que debía obedecer. Al amanecer, Abraham despertó a Sarai. Sus ojos brillaban con una determinación que ella nunca había visto antes. Sarai, debemos partir. Dios me ha hablado. ¿Partir? ¿A dónde, esposo mío? No lo sé aún, pero él me guiará. Sarai lo miró con asombro. Conocía a su esposo. Sabía que no era un hombre dado a fantasías. Si Abraham decía que Dios le había hablado, ella le creería. Entonces partiré contigo a donde tú vayas. La preparación fue intensa. Abraham reunió todos sus bienes: oro, plata, ganado, siervos y siervas. También convenció a su sobrino Lot para que los acompañara en esta aventura de fe. Los habitantes de Ur los miraban con incredulidad. ¿Cómo podía un hombre exitoso abandonar todo por seguir a un Dios invisible? Algunos los llamaron locos, otros valientes. Pero Abraham ya no escuchaba las voces humanas. Su oído estaba sintonizado con la voz divina que lo había llamado a una aventura sin precedentes. Con el corazón lleno de expectativa y los ojos puestos en el horizonte, Abraham, Sarai y Lot comenzaron el viaje más importante de sus vidas. No sabían que este primer paso de obediencia marcaría el inicio de la historia de la redención humana. El desierto los esperaba, las pruebas los esperaban, pero también las promesas más extraordinarias que jamás se hubieran pronunciado sobre un ser humano. El viaje de fe. El sol abrasador del desierto golpeaba sin piedad a la caravana de Abraham. Habían dejado atrás la comodidad de Harán, donde habían permanecido varios años tras la muerte de Taré, el padre de Abraham. Ahora, con cada paso que daban hacia lo desconocido, la fe de Abraham era puesta a prueba. Las caravanas serpentean por senderos polvorientos. Los camellos gemían bajo el peso de las pertenencias. Los siervos murmuraban por lo bajo, preguntándose hacia dónde los llevaba su amo. ¿Cuándo llegaremos, tío?, preguntaba Lot, limpiándose el sudor de la frente. Abraham señaló hacia el horizonte infinito. Cuando Dios lo determine, sobrino, Él nos guía. Sarai cabalgaba en silencio, pero Abraham podía ver la preocupación en sus ojos. Ella había dejado todo: su familia, sus amigas, su vida conocida, por seguir la visión de su esposo. Su fe también estaba siendo forjada en el fuego del desierto. Después de días de viaje agotador, finalmente llegaron a la tierra de Canaán. Abraham detuvo la caravana cerca de un lugar llamado Siquem, junto a la encina de More.
Y entonces sucedió algo extraordinario. Dios se apareció nuevamente a Abraham. Esta vez la promesa fue aún más específica. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham quedó sobrecogido. Estaba parado en tierra extranjera, rodeado de pueblos paganos y guerreros, y Dios le prometía que toda esa tierra sería de sus descendientes. Era una promesa que desafiaba toda lógica humana. Sin dudar, Abraham edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Las piedras que colocó con sus propias manos fueron testimonio de su fe inquebrantable. Pero las pruebas apenas comenzaban. Una hambre severa azotó la tierra de Canaán. Los campos se secaron, los arroyos se convirtieron en lechos polvorientos, y el ganado comenzó a debilitarse. «Abraham», le dijo Sarai una noche, «nuestros siervos tienen hambre, el ganado está muriendo. ¿Qué haremos?» Abraham miró hacia Egipto, donde se decía que había abundancia. La tentación era grande. ¿Acaso Dios los había traído hasta aquí para que murieran de hambre? Decidió bajar a Egipto temporalmente, pero el miedo se apoderó de él. Sarai era una mujer hermosa y temía que los egipcios lo mataran para quitársela. «Sarai, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya». Esta mentira a medias, pues Sarai era su media hermana, casi les costó todo. Faraón tomó a Sarai para su casa, creyendo que era soltera. Pero Dios intervino, enviando plagas sobre la casa de Faraón. «¿Qué es esto que me has hecho?», le gritó Faraón a Abraham cuando descubrió la verdad. «¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Tómala y vete». Abraham y Sarai salieron de Egipto con más riquezas que antes, pero también con una lección aprendida. La fe no significaba mentir o tomar atajos. Dios era capaz de protegerlos sin necesidad de engaños. De regreso en Canaán, un nuevo conflicto surgió. Los rebaños de Abraham y Lot habían crecido tanto que la tierra no podía sostenerlos a ambos. Los pastores comenzaron a pelear por los pozos de agua y los mejores pastos. «No haya ahora altercado entre nosotros dos», le dijo Abraham a Lot, mostrando una generosidad extraordinaria. «¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego como el huerto del Señor. Egoístamente, escogió la mejor parte para sí mismo, dirigiéndose hacia Sodoma y Gomorra. Abraham quedó con la tierra montañosa, aparentemente menos fértil, pero no había amargura en su corazón. Había actuado con integridad, y Dios honraría su generosidad. Tan pronto como Lot se separó de él, Dios habló nuevamente a Abraham. «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre». La promesa se expandía. No solo tendría descendencia, sino que esa descendencia poseería toda la tierra que podía ver en todas las direcciones. «Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada». Abraham se paseó por la tierra, de largo y de ancho, reclamándola por fe. En Hebrón, junto a los robles de Mamre, edificó otro altar al Señor. El viaje físico había terminado, pero el viaje de fe apenas comenzaba. Cada paso había fortalecido su confianza en el Dios que lo había llamado. Cada prueba había pulido su carácter. Cada promesa había expandido su visión del propósito divino. Sin saberlo, Abraham estaba estableciendo los fundamentos de lo que se convertiría en la historia más grande jamás contada. La historia de la redención de la humanidad. Las pruebas y promesas. Los años pasaron como arena en el desierto. Abraham había obedecido el llamado de Dios, había llegado a la tierra prometida, había soportado hambrunas y conflictos, pero había una promesa que parecía tan lejana como las estrellas. La promesa de un hijo. Sarai ya tenía más de 60 años. Su vientre permanecía cerrado, y con cada luna que pasaba, la esperanza parecía más imposible. Los susurros de los siervos eran como dagas en el corazón de Abraham. ¿Cómo puede ser padre de una gran nación un hombre sin hijos? Una noche, cuando la desesperanza amenazaba con ahogar su fe,
Dios visitó a Abraham en una visión extraordinaria. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero por primera vez Abraham cuestionó abiertamente a Dios. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La honestidad brutal de Abraham conmovió el corazón divino. Dios no se ofendió por su pregunta. En cambio, lo llevó fuera de su tienda. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Abraham alzó los ojos hacia la inmensidad del cielo nocturno. Miles y miles de estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. Era imposible contarlas. Así será tu descendencia. En ese momento, algo sobrenatural sucedió en el corazón de Abraham. A pesar de su edad, a pesar de la esterilidad de Sarai, a pesar de todas las imposibilidades humanas, creyó. La Escritura registra estas palabras inmortales. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta fe extraordinaria cambió la historia de la humanidad para siempre. Abraham no solo creyó en la promesa, creyó en el Dios de la promesa. Pero las pruebas continuaron. Dios hizo un pacto formal con Abraham, uno de los momentos más dramáticos de toda la historia bíblica. Le ordenó traer una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham partió los animales por la mitad, colocando cada mitad una frente a la otra. Mientras esperaba, las aves de rapiña descendían sobre los cuerpos. Abraham las ahuyentaba una y otra vez, protegiendo el sacrificio. Cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Pero no era un sueño ordinario, era una visión profética terrorífica. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La voz divina le reveló el futuro: esclavitud en Egipto, liberación milagrosa, y finalmente la posesión de la tierra prometida. Cuando las tinieblas cayeron completamente, algo asombroso sucedió. Un horno humeando y una antorcha de fuego pasaron entre los animales partidos. Era Dios mismo sellando el pacto de la manera más solemne posible. Años más tarde, cuando Abraham tenía 86 años, la impaciencia humana trató de ayudar a Dios. Sarai, viendo que no concebía, le propuso a su esposo una solución que parecía práctica según las costumbres de la época. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Agar, la sierva egipcia, concibió rápidamente. Pero este atajo humano trajo solo dolor y conflicto. Agar se ensoberbecía, Sarai se llenaba de celos, y la armonía del hogar se destruyó. Cuando nació Ismael, Abraham creyó por un momento que esta era la respuesta de Dios. Amó a su hijo con ternura paternal, pero algo en su corazón sabía que esta no era la promesa completa. 13 años pasaron en silencio divino. No hubo visiones, no hubo promesas renovadas, solo el silencio ensordecedor del cielo. Pero cuando Abraham cumplió 99 años, Dios apareció nuevamente con una revelación que cambiaría todo. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham cayó sobre su rostro, abrumado por la presencia divina. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El cambio de nombre era profético. Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitudes. Dios estaba declarando su futuro antes de que se manifestara. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Pero la promesa más imposible aún estaba por venir. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré,
y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham se rió. No era una risa de burla, sino de asombro. ¿Podría un hombre de 100 años engendrar? ¿Podría Sara, de 90 años, dar a luz? Ojalá Ismael viva delante de ti, exclamó pensando en su hijo adolescente. Pero Dios fue específico. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre a Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac significaba risa. El hijo de la promesa llevaría el nombre de la respuesta humana a lo imposible divino. Como señal del pacto, Dios instituyó la circuncisión. Abraham obedeció inmediatamente, circuncidándose él mismo a los 99 años, junto con Ismael y todos los varones de su casa. Poco después, 3 varones aparecieron junto a los robles de Mamre. Abraham corrió a recibirlos con hospitalidad extraordinaria, sin saber que estaba entreteniendo ángeles. Mientras comían bajo la sombra del árbol, uno de ellos, que era el Señor mismo, preguntó, ¿Dónde está Sara tu mujer? Heme aquí en la tienda, respondió Abraham. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba desde la entrada de la tienda. Su respuesta fue idéntica a la de Abraham. Se rió dentro de sí, diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Pero nada escapa a los oídos divinos. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo y negó haber reído, pero el Señor respondió, no es así, sino que te has reído. Esa conversación quedó grabada para la eternidad como testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Después de la comida, los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor tenía algo más que revelarle. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Dios reveló su plan de destruir Sodoma y Gomorra por su maldad extrema. El corazón de Abraham se llenó de angustia al pensar en Lot, quien vivía en Sodoma. Lo que siguió fue una de las intercesiones más audaces de la historia. Abraham se acercó a Dios y comenzó a negociar por la ciudad. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Dios accedió a perdonar la ciudad por 50 justos, pero Abraham continuó. ¿Y si faltaren de 50 justos 5? La intercesión continuó. 45, 40, 30, 20 y finalmente 10 justos. No la destruiré por amor a los 10. Abraham había mostrado el corazón de un intercesor, preocupándose no solo por su familia, sino por toda una ciudad. Pero tristemente, ni siquiera 10 justos se encontraron en Sodoma. Esa noche, fuego y azufre cayeron del cielo, destruyendo completamente Sodoma y Gomorra. Lot escapó por poco con sus 2 hijas, pero perdió todo lo demás, incluyendo a su esposa, que se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. Abraham contempló desde lejos el humo que subía como el humo de un horno. Era un recordatorio sobrio de la justicia divina, pero también de la misericordia de Dios hacia los justos. El milagro del nacimiento. Un año después de la promesa renovada, cuando toda esperanza humana había muerto, sucedió lo imposible. Sara concibió. A los 90 años, su vientre comenzó a crecer. Los siervos susurraban con asombro. Los vecinos no podían creerlo. Pero Sara llevaba en su vientre la promesa de Dios hecha carne. El embarazo fue un milagro en sí mismo. Una mujer de su edad no solo concibió, sino que llevó el embarazo a término sin complicaciones. Cada día que pasaba era testimonio del poder sobrenatural de Dios. Cuando llegó el momento del parto, Sara dio a luz un hijo sano y hermoso. Abraham tenía 100 años exactos cuando nació Isaac. Dios me ha hecho reír, declaró Sara, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.
El nombre Isaac, que significa risa, se convirtió en símbolo de la alegría que Dios puede traer cuando cumple promesas imposibles. La risa de incredulidad se había transformado en risa de júbilo. Abraham circuncidó a Isaac al octavo día, como Dios había ordenado. Este niño era el hijo del pacto, el heredero de todas las promesas divinas. Pero el nacimiento de Isaac creó una nueva tensión en el hogar. Ismael, ahora adolescente, se burlaba del pequeño Isaac durante la fiesta del destete. Sara no pudo soportarlo más. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Las palabras de Sara partieron el corazón de Abraham. Ismael también era su hijo, y lo amaba profundamente. Pasó toda la noche en agonía, sin saber qué hacer. Pero Dios le habló: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Con lágrimas en los ojos, Abraham se levantó muy de mañana, preparó pan y un odre de agua, y los puso sobre el hombro de Agar. Despidió a ella y al muchacho, enviándolos al desierto de Beer-seba. Era una de las decisiones más difíciles de su vida, pero Abraham sabía que debía obedecer a Dios. El plan divino requería que Isaac fuera el único heredero de las promesas del pacto. Dios cuidó de Agar e Ismael en el desierto, proveyendo agua cuando estaban a punto de morir de sed. Ismael creció y se convirtió en un gran cazador, y de él nacieron 12 príncipes, cumpliendo la promesa de que también sería padre de una gran nación. Mientras tanto, Isaac crecía bajo el cuidado amoroso de Abraham y Sara. Era un niño especial, no solo por las circunstancias milagrosas de su nacimiento, sino por el destino que llevaba sobre sus hombros. Abraham le enseñaba sobre el Dios Todopoderoso que había llamado a su familia. Le contaba sobre las promesas, sobre los altares que había construido, sobre los milagros que había presenciado. Isaac escuchaba con ojos brillantes las historias de su padre. No sabía que él mismo pronto sería protagonista de la prueba más grande de la fe en toda la historia humana. La prueba suprema. Isaac había crecido hasta convertirse en un joven fuerte y obediente. Abraham lo miraba con orgullo paternal, sabiendo que en él se cumplirían todas las promesas de Dios. El muchacho era su gozo, su esperanza, su futuro. Pero Dios tenía preparada una prueba que probaría la fe de Abraham más allá de todo límite imaginable. Abraham. La voz divina resonó en la quietud de la madrugada, con una autoridad que no admitía demora. «Heme aquí», respondió Abraham, como siempre había hecho durante décadas de caminar con Dios. Lo que siguió fueron las palabras más desgarradoras que jamás hubiera escuchado. «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». El mundo de Abraham se detuvo. Su corazón dejó de latir por un momento. ¿Había escuchado correctamente? Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de todas las bendiciones divinas. La mente de Abraham se llenó de preguntas torturantes. Si Isaac moría, ¿cómo se cumplirían las promesas? ¿Cómo sería padre de multitudes? ¿Cómo serían benditas todas las naciones de la tierra a través de su descendencia? Pero algo extraordinario sucedió en el corazón de Abraham. Después de décadas de caminar con Dios, después de ver milagro tras milagro, después de experimentar la fidelidad divina una y otra vez, su fe había madurado hasta un punto casi incomprensible. Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos si fuera necesario. Su fe había trascendido las limitaciones de la lógica humana. Sin decir palabra a Sara, se levantó muy de mañana, ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y tomó consigo a 2 siervos jóvenes y a Isaac. El viaje a Moria duró 3 días, 3 días de camino con su hijo condenado, 3 días de lucha interna, 3 días de fe siendo forjada en el fuego más intenso posible. Isaac caminaba junto a su padre, confiado y alegre, sin saber que cada paso lo acercaba a su aparente destino mortal. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar que Dios le había indicado. Su corazón se apretó con una mezcla de terror y determinación. «Quedaos aquí con el asno», les dijo a los siervos,
Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Sus palabras revelaron su fe extraordinaria. Volveremos. Abraham creía que ambos regresarían, aunque no entendía cómo. Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo. Y así fueron los dos juntos, padre e hijo, hacia el lugar del sacrificio. Mientras subían por la ladera del monte, Isaac finalmente hizo la pregunta que desgarró el alma de Abraham. Padre mío, heme aquí mi hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham se detuvo, miró a su hijo amado, y con voz quebrada pero llena de fe, respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esas palabras proféticas resonarían a través de los siglos. Sin saberlo, Abraham estaba proclamando la provisión definitiva de Dios para la salvación de la humanidad. Llegaron al lugar señalado. Con manos temblorosas pero determinadas, Abraham edificó un altar. Puso la leña en orden, y entonces llegó el momento más terrible de su vida. Tenía que atar a su hijo. Isaac, hijo mío. No sabemos qué le dijo Abraham, pero Isaac no se resistió. El joven que había crecido escuchando sobre la fe de su padre, que había aprendido a confiar en el Dios de Abraham, se sometió voluntariamente. Abraham ató a Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Sus lágrimas caían como lluvia sobre el rostro de su hijo. Todo su ser gritaba en protesta, pero su fe permanecía inquebrantable. Extendió su mano y tomó el cuchillo. El filo brillaba bajo el sol de Moria. Un momento más, y todo habría terminado. Alzó el cuchillo. Su mano temblaba, pero su resolución era firme. Si Dios lo había pedido, él obedecería, aunque no entendiera. ¡Abraham! ¡Abraham! La voz del ángel del Señor resonó desde el cielo justo en el momento más crítico. «Heme aquí», respondió Abraham, sin bajar el cuchillo. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». El cuchillo cayó de las manos de Abraham, se desplomó sobre el altar, abrazando a Isaac, sollozando de alivio y adoración. Había pasado la prueba. Su fe había sido probada hasta el límite absoluto y había prevalecido. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios había provisto el sacrificio, exactamente como había prometido. Desató a Isaac, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá, nombre que permanece hasta el día de hoy. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Era la confirmación más solemne de todas las promesas. La obediencia de Abraham había asegurado la bendición no solo para él, sino para toda la humanidad. Padre e hijo descendieron del monte transformados para siempre. Isaac había experimentado la provisión milagrosa de Dios en carne propia. Abraham había demostrado que su fe era más fuerte que el amor paternal más profundo. Durante el camino de regreso, Isaac caminaba en silencio, procesando lo que había vivido. Había estado a segundos de la muerte, pero Dios había intervenido. Su vida había sido comprada con un carnero. Esta experiencia marcaría su carácter para el resto de sus días. «Padre», dijo finalmente Isaac, «ahora entiendo por qué Dios te llamó. Él sabía que tu fe era inquebrantable». Abraham puso su brazo sobre los hombros de su hijo. «Hijo mío, hoy hemos visto que Dios es fiel a sus promesas. Nunca olvides este día. Nunca olvides que Jehová Jireh, el Señor proveerá». Al regresar a Beerseba, Sara los esperaba ansiosa. Había pasado 3 días sin saber por qué su esposo se había llevado a Isaac tan repentinamente. Cuando los vio acercarse, corrió hacia ellos. «¿Dónde habéis estado? ¿Por qué no me dijisteis nada?» Abraham la abrazó.
Sara, Dios nos ha probado y hemos visto su gloria de una manera que nunca olvidaremos. Les contó toda la historia. Sara escuchó con asombro, lágrimas y adoración. Su hijo había estado al borde de la muerte, pero la fidelidad de Dios había prevalecido. El legado eterno. Los años que siguieron fueron de paz y prosperidad. Abraham vio cumplirse muchas de las promesas de Dios en vida. Sus rebaños se multiplicaron, su nombre se hizo grande entre todas las naciones vecinas, y su fe se convirtió en leyenda. Cuando Sara murió a los 127 años, Abraham compró la cueva de Macpela para sepultarla. Fue la primera porción de la tierra prometida que poseyó legalmente, una señal de que sus descendientes un día heredarían toda la tierra. Abraham vivió hasta los 175 años, viendo nacer a sus nietos Jacob y Esaú. Antes de morir, reunió a Isaac y le transmitió todas las promesas de Dios. «Hijo mío», le dijo con voz débil pero clara, «el Dios que me llamó de Ur de los Caldeos, el que me prometió esta tierra, el que nos dio el milagro de tu nacimiento, ese mismo Dios cumplirá todas sus promesas a través de ti y de tus descendientes». Recuerda siempre, no somos solo una familia, somos el inicio de la respuesta de Dios al problema del pecado humano. A través de nuestra descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. Isaac escuchó con reverencia. Sabía que estaba recibiendo algo más precioso que cualquier herencia material. Estaba recibiendo las promesas eternas de Dios. Abraham cerró sus ojos por última vez y fue reunido con su pueblo. Había vivido la vida más extraordinaria en la historia humana. Había caminado con Dios, había creído lo imposible y había establecido los fundamentos de la fe para todas las generaciones futuras. 4000 años han pasado desde que Abraham escuchó por primera vez la voz de Dios en Ur de los Caldeos, pero su legado sigue vivo. Cada persona que ha ejercido fe en Dios es hija espiritual de Abraham. Cada creyente que ha confiado en las promesas divinas camina en los pasos del Padre de la fe. La promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones se cumplió completamente cuando Jesucristo, el descendiente de Abraham, vino al mundo para traer salvación a toda la humanidad. El monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac, se convirtió en el lugar donde Salomón edificó el templo. Y no muy lejos de allí, en otra colina llamada Calvario, Dios ofreció a su propio Hijo, no como prueba de fe, sino como sacrificio real por los pecados del mundo. Abraham creyó en lo que no veía. Nosotros hemos visto el cumplimiento de sus promesas. Abraham esperó la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros somos ciudadanos de esa ciudad eterna. Abraham fue llamado amigo de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios. La fe de Abraham transformó su imposibilidad en la posibilidad de Dios. La misma fe puede transformar nuestras vidas hoy. Esta es la historia épica de Abraham, el padre de la fe, el hombre que creyó a Dios contra toda esperanza y que por su obediencia cambió el destino de la humanidad para siempre. Su historia termina, pero su legado es eterno. Su fe sigue inspirando. Su ejemplo sigue desafiando. Su Dios sigue siendo fiel.